Pocos saben que hay una forma de vencer el sistema Londres en solo 10 movimientos en la línea más jugada. Y estamos en la base de datos para comprobarlo. Después de D4 de las blancas, hay aquí en detalle, y es que si jugamos D5, es molesto enfrentarse a alguien que te juegue alfil F4 y que va a querer crear su sistema Londres ahí con estos movimientos. Aún siendo uno gran maestro, enfrentar a un jugador de bajo nivel con este esquema de blancas es molesto. Entonces, para ponerle algo de picante a esto, vamos a jugar contra ese sistema Londres de otra manera. Vamos a jugar así. Contra D4 vamos a jugar caballo F6. Si deseas, después puedes pasar al gambito de dama, si es lo que juegas, jugando D5. Pero cuando te juegan alfil F4 y quieren crear esa pirámide de peones que hace tan sólida la posición blanca, vamos a golpear de inmediato en el centro con C5, atacando desde ya ese centro. Y bueno, las blancas jugarán algo como E3 o C3. Pero C3 no, E3 es lo más común. C3 es ligeramente inferior, porque incluso en algunas variantes las blancas pueden jugar sin C3 y preferir desarrollar su caballo por allí para meter ese caballo hasta el territorio negro en la casilla C7. Entonces jugar E3 aquí es más flexible y es lo más jugado, como vemos en las estadísticas. Estamos mirando la línea más jugada. Después de eso, ¿qué hacemos nosotros? Jugamos C por D4 y E por D4. Ahí ya hemos eliminado uno de esos peones de la pirámide de peones. Y luego de esto vamos a pasar a un plan aquí tipo defensa india, donde jugamos primero D6. Con esto estamos cerrándole la diagonal a este alfil, cosa que no sucede cuando jugamos D5. Este alfil queda muy activo mirando hacia nuestro territorio. Además, la casilla E5 queda lista para el caballo, para que nos pongan un caballo allí, posición muy sólida para las blancas. Y en cambio, cuando jugamos D6 tenemos una idea a futuro. La idea es romper en el centro con E5. Necesita cierta preparación, por supuesto. Ahora lo más jugado por las blancas es C3 y vamos a seguir viendo los movimientos más jugados. G6, observemos en la tabla de estadísticas, caballo F3 de las blancas, fianchetto de nuestro alfil D3, movimiento típico del sistema Londres, enroque, caballo BD2, caballo C6 y enroque de las blancas. Y llega el momento de la verdad. En este punto podemos golpear de inmediato en el centro con E5. Algo que si observamos bien parece un error de cálculo. Parece que las negras se hubieran equivocado aquí porque hay tres piezas blancas apuntando a E5, mientras que solo hay dos de las negras. Parece que se pierde un peón ahí. Y sí se pierde un peón y sí hay un error de cálculo, pero ese error de cálculo es a favor de las negras. Por si las blancas hacen los intercambios en E5, D por E5, D por E5, resulta que estamos en el movimiento número 10 y tal como decíamos antes, aquí la partida se ha ganado. ¿Por qué? Ponemos a Stockfish y nos dice que hay una ventaja de casi 3,5 para las negras. La ventaja es que estamos atacando los dos alfiles y las blancas van a perder una de las dos piezas. Este alfil en D3 es el que nadie contaba que iba a quedar desprotegido. Así, después de que aquí vemos lo más jugado, seguimos con la línea más jugada, caballo por E5, caballo por E5, alfil por E5, dama por D3. Nos ganamos una pieza y la posición se simplifica. Las blancas ya no tienen ninguna posición sólida. Nuestra dama presiona. Vamos a aceptar un intercambio de damas y la posición estará muy tranquila con una pieza de más para nosotros. Totalmente y fácilmente ganador. Para ver lo que sucede, terminemos de ver la línea más jugada aquí, solo para ver lo que nos espera. Alfil por F6, alfil por F6, caballo F3, intercambio de damas. Luego puede seguir un alfil G4, podríamos llegar a intercambiar este por el caballo, simplificar más la posición y tenemos una pieza extra para ganar fácilmente en el final. Ahora empecemos a ver qué pasa si esto y qué pasa si aquello. Ya vimos cómo destruir
el sistema Londres en 10 jugadas. Ahora volvemos aquí al momento crítico. ¿Qué pasa si las blancas no toman el peón en E5? O sea, si no caen en la trampa de pensar que tienen más atacado este punto que nosotros defendido. Bueno, en ese caso tienen que mover su alfil que está siendo atacado y es muy natural moverlo a G5. Al menos clavando al caballo negro. ¿Qué hacemos ahí? Ojo aquí a esto. Tenemos varias formas de continuar, pero la forma más fácil es continuar con la estrategia misma que queríamos desarrollar desde el comienzo, destruir la cadena de peones blanca. Y lo hacemos con E por D4, obligando a las blancas a quedar con un peón débil en D4, porque ya sea que tomen con peón o que tomen con caballo, por ejemplo caballo por D4 y C por D4, se han quedado con un peón débil en el centro. Y observamos que a diferencia de lo que es el sistema Londres, este peón que debería estar acompañado por dos peones a su lado, ahora está aislado, es solo y es débil. Y empezamos a atacarlo desde ya con dama B6. Esta idea también es típica de cómo contraatacar el sistema Londres porque tocamos dos puntos, B2 y D4, y esto es molesto para las blancas encontrar cómo defenderlo, por ejemplo. Acá pueden jugar un caballo B3, así cubren sus dos debilidades, pero continuamos con alfil E6 y ponemos presión sobre este caballo, lo cual indirectamente pone presión sobre el peón en D4. También podríamos jugar A4, llegar hasta A4 con nuestro peón y así molestar también este caballo. De cualquier manera, va a ser difícil para las blancas defender estas debilidades que estamos atacando. Y así destruimos este sistema en conjunto porque hemos destruido lo sólido de este sistema. Ahora volvemos un poco atrás. Y aquí normalmente las blancas jugarían su alfil a D3 como vimos antes, porque es parte del sistema Londres. Pero entramos en la línea que ya hemos visto antes. ¿Qué pasa si en cambio juegan el alfil solo hasta E2? Bueno, en ese caso enrocamos también, enrocan las blancas. Y alcanzamos esta posición de medio juego donde ya nuestra ruptura con E5 no es posible. Ahí sí perdemos material porque no tenemos el alfil. Este alfil no está en D3, que es el que finalmente podíamos tomar después de esos intercambios en E5. No está ahí. Entonces hay que preparar nuestro avance E5 esta vez sí. Eso lo podemos hacer jugando un caballo H5 o mejor aún con torre E8. Ahora sí, amenazamos con jugar E5. Entonces, tu oponente con blancas por lo general va a jugar H3 porque es un movimiento estándar de los jugadores del sistema Londres para esconder su alfil allí. Entonces juegan H3. Y ahora el alfil puede esconderse allí, pero de todas formas jugamos E5. Y presionamos así a las blancas y en especial a su centro. El alfil tiene que irse. Entonces, bueno, también estamos aquí golpeando el peón, intercambian D por E5, D por E5, el alfil tiene que irse a H2 y muy bien, seguimos avanzando por el centro, ahora en E4 atacando a este caballo. Y observamos que este caballo no tiene buenas casillas a dónde ir, por ejemplo, E5 no puede, tenemos atacado doble vez, a D4 se pierde un peón ahí. Tampoco sirve esa casilla. Y a G5 se pierde el caballo simplemente jugando H6. Por lo tanto, este caballo atacado tiene que ir atrás a E1. Y vemos que ocupa una posición muy mala donde está interrumpiendo la conexión de sus piezas en la primera fila. Con esto ya tenemos nosotros una ventaja lograda simplemente con el avance del peón E. Y para ver aquí algo de lo que podría pasar, no es para memorizar, lo que podría continuar es que, bueno, nos desarrollamos con nuestro alfil que faltaba, alfil E6 y digamos que el caballo trata de volver al juego por C2. Terminamos nuestro desarrollo ahora y ya podemos pasar a atacar con dama B6, el movimiento que siempre, uno de los que debemos tener en cuenta siempre con el que presionamos en B2. En esta ocasión ya no está el peón en D4, pero si presionamos en B2 y vamos a jugar torre D8 para clavar a este caballo, detrás está la dama, podríamos acompañar eso con un alfil H6, atacar aún así más ese caballo
y las blancas la van a tener muy difícil. Es difícil encontrar aquí la forma de defenderse de esto correctamente. Nos detenemos aquí un poco para decir que sí, se entiende que recordar todo esto es imposible y en realidad no estamos recomendando tratar de memorizar esto. La idea es entender la lógica detrás de los movimientos que hacemos para que sea fácil encontrarlos por tu cuenta. En ese sentido, te invitamos a estudiar la clase maestra, donde te enseñamos cómo encontrar buenos movimientos, cómo atacar, cómo encontrar movimientos de ataque en cualquier posición, fácilmente siguiendo un proceso de pensamiento. Por lo tanto, para que seas capaz de encontrar ese tipo de movimientos ya en tus partidas, te invitamos a estudiar la clase maestra para que empieces a moldear tu forma de pensar correctamente. Ahora pasamos a la segunda variante más común que hay que saber. Bueno, jugamos E5 acá, como decíamos, nuestro segundo movimiento, atacando el centro de inmediato y ya hablamos de E3. Pero las blancas también pueden jugar C3, lo veremos en un momento, o incluso caballo F3. Pero si juegan caballo F3, podemos tomar de una vez en el centro, C por D4, sigue caballo por D4, y este es el ejercicio para resolver en esta lección. Tenemos una forma de ganar aquí con las negras. Observa cómo es y escribe en los comentarios. Ahora sí concentrémonos en la respuesta C3 de las blancas para defender su centro. En ese caso nosotros intercambiamos de todas formas C por D4. Recordemos que queremos destruir esa cadena de peones, entonces sigue C por D4. Y en este caso nos vamos a aprovechar de la ausencia del peón C, de la ausencia del peón de la columna C. Con esto el flanco de dama se debilita, también debido a que el alfil ha salido de allí se debilita aún más, y esto lo vamos a aprovechar jugando de inmediato dama B6, atacando al peón en D4, en B2 concretamente, presionando al de D4, aunque esté ahora defendido por la dama. Atacar estos dos puntos es clave. ¿Cómo defienden su peón de B2? Tienen algunas formas de hacerlo y empecemos a ver la que parece más sencilla pero que se vuelve un problema. B3, simplemente avanzando el peón. Esto tiene una desventaja y es que hace más latente la debilidad de las casillas oscuras por el flanco de dama. Y lo podemos atacar de inmediato. Jugamos caballo C6 sumando un atacante al peón D4. Lo protegen con E3, todavía queriendo construir su sistema Londres, pero rompemos en el centro directamente con E5, sacrificando este peón para sacar rápidamente nuestras piezas y atacar por esa debilidad que hemos notado en el flanco de dama. Lo que sea que hagan aquí las blancas, por ejemplo D por E5, cualquier otra cosa, salimos con el alfil a B4 dando jaque. Y ahora las blancas empiezan a sufrir por esa debilidad tan grande que tienen en sus casillas oscuras. No hay forma fácil de proteger de cubrirse. Caballo C3 imposible. Caballo D2 hacen. Y metemos más presión a ese caballo jugando caballo E4. Ahí tenemos dos piezas atacando a este caballo clavado. Y las blancas tienen que dedicarse a defenderlo sin poder hacerlo satisfactoriamente. Caballo F3 pueden jugar, claro. Pero ahora este caballo queda atado a la defensa del otro. Y lo que vamos a hacer es proceder a eliminar estas piezas, bueno, sobre todo el caballo, jugando G5. Atacamos al alfil, pero amenazamos con avanzar para eliminar ese caballo. Y a la vez invitamos a las blancas a desviar su caballo. Por ejemplo, si juegan caballo por G5, pues directamente podemos tomar en D2 y la partida estaría ganada. Pero si toman con su alfil, ¿qué hacemos en ese caso? Bueno, ahí también ya podemos ganar material. Podríamos dar jaque y después de que las blancas recapturen con su caballo, tomar el alfil. Estaríamos ya ganando material. Pero podemos jugar también de una forma más fuerte, jugando con caballo por E5, donde todavía invitamos a las blancas a desviar su caballo, a que tomen el nuestro, para nosotros atacar libremente al caballo en D2. Y las blancas no tienen defensa contra esto. Si no toman nuestro caballo, nosotros vamos a tomar el suyo
y lo mismo, vamos con la misma idea. Entonces lo que sigue aquí es caballo por E5 finalmente, y nosotros hacemos alfil por D2, donde el rey tiene que moverse, bueno, o tendrían que entregar su dama, y de todas formas la dama se pierde. Rey E2, y ahora tenemos para hacer un caballo C3 jaque, con el que nos ganamos la dama. Pero incluso Stockfish nos da una continuación más torturadora. Jugamos D5 tranquilamente, porque ya sabemos que después vamos por el ataque doble, y pues el rey está en el medio del tablero, está perdido. Las blancas aquí jugaron F3, simplemente invitándonos a hacer el mismo caballo C3 jaque. Después de rey por D2 tomamos la dama, y después de torre por D1 podemos continuar incluso con F6, otro ataque doble con el que ganamos más material, nos ganamos otra pieza más. Las blancas completamente destruidas, tenemos dama de más, ¿qué más podemos pedir? Ahora volvemos aquí en la línea donde las blancas juegan C3, ya hemos tomado en D4 y luego jugamos dama B6. Veíamos hace un momento qué pasaba si defendían su peón B2 avanzándolo simplemente. Otra forma de defenderse es con dama C2, donde en realidad nos están poniendo una trampa, ojo a eso. El peón en D4 no está libre para tomar, si lo tomamos nos dan jaque mate. Pero simplemente jugamos caballo C6. Seguimos con el mismo tipo de movimientos de antes, donde atacamos doble vez al peón en D4. Y ahora nuestra torre, nuestra primera fila, se conecta con el alfil y va a estar defendido contra cualquier sorpresa aquí. Y después de E3 de las blancas, vamos a continuar de la misma forma, como ya habíamos dicho desde el comienzo. Jugamos D6, preparando romper con E5 en el centro. Recordemos que queremos destruir ese centro de peones blancos para poder atacar libremente. Entonces van a jugar caballo F3 para tratar de impedirlo, y las blancas así calculan que tienen 3 defensores de la casilla E5, mientras que nosotros tendríamos solo 2, o sea que se supone que no podemos hacer E5, y sin embargo lo hacemos, E5, porque hay un movimiento de más que las blancas no han calculado. Si hacen sus intercambios D por E5, D por E5, y aquí ven todavía que tienen 2 contra 1, entonces toman caballo por E5 y ganamos la partida con el movimiento dama A5, jaque. Es el movimiento que no calculan, donde atacamos por segunda vez al caballo y nos vamos a ganar ahí la pieza. Incluso peor aún, las blancas pueden pensar aquí que para poder sostener su caballo y a la vez defenderse de este jaque, pueden jugar dama C3. Y no observan que podemos jugar alfil B4. Y el remedio entonces resulta peor que la enfermedad. Nos ganamos la dama, aunque hayan salvado su caballo. Ahora otra forma, otra trampa en la que pueden caer las blancas cuando quieren proteger su peón D4 y el de B2 a la vez. Pueden jugar dama D2. Y nosotros vamos a continuar de la misma manera con caballo C6 atacando doble vez el peón D4 que protegerán con E3. Y aquí nos aprovechamos de la posición desventajosa que ocupa la dama blanca jugando caballo E4, ganando aquí un tiempo donde la dama necesita quedarse defendiendo aquí en B2, entonces jugará a C2. Y aquí podemos ganar la partida con un movimiento que no se esperan, caballo B4, atacando a la dama y dejando nuestro caballo en E4, incitando a las blancas a que lo tomen. Pero cuando hacen dama por E4, podemos seguir con D5, atacamos a la dama y ahí está la sorpresa. Este peón está defendido, la dama no puede ir ni a ninguna de las casillas de atrás, ya no puede volver a defender B2, tampoco puede quedarse en esta diagonal. Tenemos nuestro alfil ahí, después de que entonces se mueva, por ejemplo, a F3, podemos hacer caballo C2 jaque y nos ganamos la torre. Después de rey D1, caballo por A1. Tenemos ventaja material, el rey blanco ha quedado expuesto, la amenaza sobre B2 aún está vigente y las blancas están destruidas. Ahora nos preguntamos qué pasa si cuando jugamos C5 al comienzo,
las blancas simplemente toman el peón. En este caso, ¿qué hacemos? Es una opción también. Bueno, en ese caso podríamos jugar E6 y tal vez atacar con el alfil, pero incluso más fácil es jugar caballo A6. Con eso recapturamos el peón tranquilamente. Nuestro caballo incluso controla la casilla B4, lo cual impide que protejan ese peón con su peón B4. Entonces simplemente jugarán otra cosa más, tienen que olvidarse de su peón, caballo F3 por ejemplo, y hacemos caballo por C5. Y la posición está completamente igualada, pero hemos destruido ya la configuración del sistema Londres en buena parte. Tu oponente no va a saber cómo continuar y sin necesidad de tener conocimiento de la teoría de esto, tenemos una forma fácil de jugar con las negras. Y otra opción hay más. Cuando jugamos C5, las blancas pueden elegir en lugar de defender ese peón o tomar, pueden elegir avanzar, ganando así más espacio. Lo que hacemos ahí en ese caso es jugar B5, movimiento que les quita la casilla C4 impidiendo que protejan su peón con C4 que lo sostengan y además también impide que se proteja con el caballo de C3 porque entonces jugaríamos B4 y apartaríamos ese caballo de ahí. Por lo tanto, las blancas tienen que pensar en algo más y pueden jugar aquí, o lo más jugado aquí es E3, pensando así en tomar nuestro peón. Y nosotros podemos ignorar eso, nos interesa más el peón central y entonces jugamos alfil B7. Y tenemos ahí la idea que planteábamos antes. La idea es atacar al peón D5 que se ha alejado bastante de su territorio y entonces nos podemos permitir entregar el de B5. Las blancas no pueden jugar caballo C3 porque lo atacaríamos con el avance, entonces toman el peón en B5. Pero a cambio de eso nosotros tomamos con caballo por D5 y aquí ya las blancas pueden perder la partida si preocupadas por el ataque a su alfil de F4 lo mueven por ejemplo a G3. Pierden la partida contra dama A5 jaque. Dama A5 acompañado de nuestro caballo en D5, donde no pueden cubrirse y su alfil está colgando. Caballo C3, simplemente caballo por C3, B por C3 y tomamos el alfil. Tenemos una pieza de más y una posición ganadora. Y para finalizar, muchos dirán que sí, que esto está muy bueno, pero que usualmente ellos juegan es el gambito de dama y les preocupa que cuando jueguen caballo F6, si no les juegan el sistema Londres, no van a poder aplicar lo que vimos aquí. ¿Qué hacer ahí? Bueno, entonces lo primero es que de todas formas se puede pasar al gambito de dama. Si digamos sigue C4, podemos pasar al gambito de dama, podemos jugar E6. Después de caballo C3 podemos continuar con D5 y estamos pasando al gambito de dama, pero incluso hay una alternativa. Aquí se puede jugar la defensa Nimzo-India con alfil B4. Y pensando en eso, podríamos traducir una lección que tenemos en el canal en inglés sobre la defensa Nimzo-India, una forma fácil de jugarla, pero queremos saber si les interesa que lo hagamos. Escríbanos en los comentarios si quieren ver esa lección. Y recuerden, los que no lo han hecho aún, estudiar la clase maestra.